Simple, tu operador de información te da la bienvenida a nuestra charla virtual. Nueva validación de novedades, Resolución 728 de 2023. Hoy hablaremos sobre los nuevos procesos en la liquidación de planilla, las observaciones de la UGPP sobre la importancia del uso correcto en las novedades de ingreso y retiro para la gestión de pymes y empresas. Para dar inicio a esta sesión, saludamos a nuestra invitada María Carolina Barón, abogada especialista en Derecho de Seguridad Social de la UGPP, y a nuestra experta en Seguridad Social, Elena Torres Herrera. Bienvenidos. Buenos días a todos los que se conectan a este espacio en vivo que les traemos desde Simple, actualizándote, manteniéndote informado todo el tiempo, previendo todas esas situaciones que las normas nos traen, esos cambios positivos que siempre nos van llegando y que pues es nuestro deber como operadores y como empleadores ajustarnos a las normas y a la ley. Bienvenidos nuevamente, es un placer tenerlos acá. Los que ya empiezan a conectarse, empecemos a enviar este link de conexión a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestras otras personas en la empresa, que también esta información sea vital, sea importante. Recordemos que hoy vamos a tocar este tema de la validación de novedades de ingreso y retiro, que aplica para la mayoría de los aportantes, ya lo vamos a detallar, y más que todo porque hoy tenemos una persona con nosotros, una invitada especial, aquí ya ustedes la pueden ver en pantalla, es Carolina Barón, ella viene directamente de la UGPP, es una abogada especialista en seguridad social que nos va a acompañar hoy, nos va a dar unos tips precisamente sobre el tema de novedades. Caro, preséntate con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, muy buenos días, Elena, y a todas las personas que en este momento se conectan a este Facebook Live. De verdad que es una misión muy importante que ustedes hacen como operadores de información para mantener a sus aportantes actualizados sobre la normatividad. Y qué bueno que nos inviten a estos espacios, Elena, porque la UGPP juega un papel muy importante en todo este tema de liquidación de aportes. Correcto, precisamente por eso estamos aquí de la mano con ustedes. Es importante para nosotros también brindarle a nuestros clientes esa visión de parte de ese ente que busca y propende en todo lo que hace, que tengamos una buena cultura de pago, que tengamos esos tips para hacerlo correctamente. Sabemos que este mundo de la seguridad social tiene muchos detalles que es importante tener en cuenta. Y hoy pues vamos a poder aprovechar la presencia de Carolina para resolver nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre este tema de novedades, que es el tema crucial del día de hoy y que lo vamos a detallar para que lo tengamos muy presente, teniendo en cuenta que es una validación que a partir del mes de septiembre es obligatoria. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en conexión? Recuerden que siempre estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. La idea es que nos sigas, que puedas estar informado en todo momento, y si en este instante, preciso instante, no estás directamente acá o tienes alguna ocupación, recuerda que esta grabación siempre queda grabada, que este en vivo queda grabado y que lo puedes volver a ver en otro momento, y si en ese momento te surgen preguntas o te surgen inquietudes, no te preocupes, las puedes dejar, que nuestro equipo está siempre al tanto de todas esas inquietudes por redes sociales para podérselas atender oportunamente. Listo, entonces entremos en materia. Vamos a pasar a nuestra presentación. Queremos iniciar con esta frase de un filósofo y escritor británico llamado Alan Watts. Pues no lo había escuchado, pero por ahí le investigué algo a la vida del hombre. Y miren la frase tan curiosa y bonita que nos trae la mañana de hoy. Dice: la única manera de hacer que el cambio tenga sentido consiste en sumergirse en él, moverse con él y participar en el baile. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer es sumergirnos en esta actualización normativa y participar en este baile, en esta nueva norma, en este cambio que llega, y que lo podamos abrazar,
que no veamos los cambios como algo que nos bloquea, sino que abracemos estas nuevas disposiciones que finalmente son para mejorar el sistema, son para poder solventar ciertas situaciones puntuales que se han presentado y que precisamente nuestros entes reguladores quieren minimizar. Es para el bienestar del común. Entonces, abracemos esta nueva actualización que les traemos el día de hoy sobre la novedad de ingreso y de retiro. Recordemos que esta validación está reglamentada en la resolución 728 que se firmó en mayo de este año. Ahí se hicieron una disposición, esa resolución la hablamos y la tocamos hace unos meses en otro en vivo, con lo que era como lo más importante de esa resolución, que era la presentación de la planilla Z. Si alguno estuvo con nosotros en ese momento, pues le hicimos como concentración al tema del cálculo actuarial y a esa planilla nueva Z. Pero dentro de esa resolución también venían otras disposiciones, normalmente vienen algunos conceptos que vale la pena recordar y que hemos venido recordando a través de nuestras redes. El día de hoy lo que vamos a hacer es profundizar esa disposición con el objetivo de tener más el detalle de cómo vamos a tener esa situación cuando arranque esta restricción o esta obligatoriedad de esta validación. Entonces, analicemos inicialmente cuál fue la situación que generó esta disposición. Entonces, la situación es una evidencia en un alto nivel de aportantes que no reportaban oportunamente esta novedad de ingreso y de retiro. ¿Y esto qué produce? Que todos lo sabemos y creo que la gran mayoría de los que nos acompañan hoy han en algún momento sufrido de este tema de deudas presuntas, por alguna omisión. Todos somos humanos, son cosas que nos pueden pasar, es normal. Pero más allá de eso, los entes, pues en cabeza de entes reguladores como la UGPP, de donde nos acompaña Carolina hoy, ha detectado esto y se ve mucho en el tema de pensiones, pero no es el único sistema donde se ve. En el tema de las GPS también se ve. Muchos clientes nos han consultado porque meses después o posterior pues llega una mora, una EPS, y entonces ¿cómo hago para pagarla? Entonces no, resulta que solo le debo a la EPS porque con el resto de las administradoras yo informé, por decirlo, no sé, en la página de la ARL o hice alguna información precisamente que ya esa persona no estaba vinculada conmigo, y bueno, si no está vinculada pues yo no tendría por qué pagarle pensión, pero tengo la mora en salud. Y recuerden que para solventar estas moras no existe planilla donde puedas pagar una sola administradora. Tienes que pagar los cuatro sistemas o subsistemas de todo el compendio de seguridad social. Entonces, generar esta validación va a ser de mucha ayuda para nosotros para evitar esas posibles deudas presuntas, esos olvidos, esas situaciones en las que por el volumen o por la situación particular que sea, o inclusive por error humano, se obvien estas novedades por la gran importancia que tienen y que lo vamos a ver. Listo, entonces, ¿qué sucedió cuando efectivamente toda esta información sale a flote? Bueno, hagamos algo que hacen nuestros entes reguladores, precisamente dictarnos una nueva norma. Entonces, la norma, según lo que dicta la resolución 728, hace es una modificación en su artículo 2, una modificación al anexo técnico 2, que es pues nuestro compendio de estas normas que está en la 2388, y hace alusión a esta validación de forma puntual en la 728 en el artículo 2, numeral 5, numeral 17. Vamos a detallarlo y vamos a mirar cómo esa disposición se ve reflejada en nuestro portal transaccional. Listo, entonces en el numeral 5, la resolución nos dicta: cuando el aportante haya pagado aportes al sistema de seguridad social integral y para fiscales en el mes anterior con el mismo operador y en el valor de campo de presentación única, ya ahorita vamos a detallar este tema de presentación única, el operador deberá verificar en los tipos de planilla E y tipo de planilla A que los cotizantes reportados en el periodo correspondan a los mismos del periodo anterior, que no hayan tenido o que no se les haya reportado una novedad de retiro en las mismas planillas o en una planilla N. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos que vamos a hacer un cruce inicial entre lo que reportamos en el mes anterior versus lo que estamos reportando en el mes actual. Vamos a ver este ejemplo de manera práctica. Vamos a ir llevando un ejemplo muy amarrado a cada detalle que nos está dictando la norma.
Entonces, en este ejemplo, vamos a simular que tenemos un aportante de 500 empleados, por colocar una cifra X. Y este hace sus planillas a través de nuestro portal. El mes anterior, haciendo la simulación que el mes anterior es julio, pero por igual los ejemplos tienen fechas diferentes, hizo el pago de sus empleados común y corriente. Hizo como normalmente hace sus pagos regulares por los 500 empleados. ¿Qué situaciones o qué escenarios competen todos nuestros aportantes? Y se los voy a mostrar para que identifiquemos ustedes como aportantes en qué escenario se encuentran. Entonces, el primer escenario que vemos cuando hacemos cuando revisamos nuestro portal es este escenario donde tengo varias planillas tipo E en el mismo periodo. Pero aquí hay un detalle especial y por eso les decía ahorita, vamos a detallar este tema de presentación única. Resulta que recordemos que en nuestras planillas, en la normativa de seguridad social y de pila, las planillas pueden ser presentadas de dos formas, tienen dos formas de presentación. La primera forma de presentación es una forma de presentación única y la segunda es una forma de presentación sucursales. ¿Cómo sé yo si mi forma de presentación como auxiliar o como la persona que carga la nómina y llegué pues ya en un momento donde ya se estaba, pues ya se hacía el ejercicio? Entonces, ¿cómo sé yo si mi forma de presentación es sucursal o única? Aquí lo podemos ver. Aquí se los voy a ampliar. En nuestro portal, en esta casilla que está al lado del estado de pagado, de sucursales, nos va a aparecer los nombres de las sucursales. Si tengo nombres de sucursales y tengo códigos, es porque precisamente mi forma de presentación es una forma de presentación tipo sucursales. Si aquí en la casilla de sucursales no tengo nada, o sea, no hay ningún detalle, sino que está la casilla en blanco, mi forma de presentación va a ser una forma de presentación única. Entonces, recordemos lo que decía la norma ahorita. Esta validación va a aplicar para quienes tengan forma de presentación única. Es decir, que si yo soy sucursales, pues lo voy a quitar de ahí porque si es sucursales, esta validación no me va a aplicar. Puedo seguir haciendo mis liquidaciones como las vengo haciendo normalmente y no voy a tener ningún efecto al entrar en vigencia obligatoria esta validación. Pero quienes sí utilizan la forma de presentación única, que vamos a detallarla, miren aquí cómo la vemos, que en sucursal precisamente no sale ningún detalle, es decir, está la casilla en blanco. Entonces, si está la casilla en blanco, significa que mi forma de presentar las planillas, la que yo he venido o la que mi empresa ha venido trabajando, es una forma de presentación única. Listo. Entonces, en esta forma de presentación tengo un escenario. Escenario número 1. Una empresa que por su manejo, su movimiento, sus condiciones, pues genera una planilla mes a mes tipo E. Aquí podemos ver el ejemplo, una planilla pagada del mes de junio, una del mes de julio, y pues de hecho ya está hasta liquidada la del mes de agosto. Listo, escenario normal. ¿Qué va a hacer el portal según lo que nos dictó ese primer pedacito de la norma? Va a revisar y va a comparar que la planilla que durante el mes de julio se canceló y tenga los 500 empleados, estén entonces en la liquidación de agosto esos mismos 500 empleados. Eso es lo que él va a hacer inicialmente. O sea, vamos a cruzar. Voy a revisar y voy a hacer la tarea de revisar que efectivamente los mismos que usted está liquidando este mes están en el mes anterior. Así que ahí vamos bien. Listo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué otro escenario pues vamos a poder ver dentro de nuestro portal? Un escenario como el que tenemos acá, que también es un escenario de forma de presentación única, pero en este caso sí tengo un aportante que, si se dan cuenta, generó 3 planillas tipo E para el periodo de julio y cada una la pagó en momentos diferentes, en fechas diferentes. Esto puede corresponder a distintos escenarios, o sea, puede ser que sea un tema de recursos, no estaba el recurso disponible en el momento de mi fecha de pago, entonces pues pago lo que tengo y lo que no me alcanza lo pago después y asumo la mora, por ejemplo.
o puede ser que sean planillas o personal que tengo contratado, depende del tipo de contrato, o sea, que tenga clientes y lo que haga será suministrar personal, puede ser. Y pues obviamente dependo de que ese cliente me facturarle y que me cancele para cancelar la seguridad social de ese equipo y tengo la contabilidad de esa manera, o son ciudades diferentes porque sucursales también se utilizan en esos casos, que sea una empresa nacional y tengo un personal en la costa, un personal en el interior del país, y por temas contables, pues cada uno tiene sus cuentas, sus centros de costos y yo hago los pagos desde cuentas diferentes. Esos son escenarios que es común que se puedan presentar y por el cual pues se recomienda utilizar sucursales en esos casos. Pero en este caso tenemos el aportante que tiene presentación única y que tiene tipo E, o sea que paga con planillas tipo E múltiples planillas en el mismo periodo. Entonces, que tenemos dos escenarios, que son los que vamos a ver. ¿Qué va a hacer entonces en este caso, en el caso precisamente de este aportante, que vamos a tener? Que en la liquidación del mes de agosto, este aportante precisamente va a tener la misma validación que el que vimos en el primer ejemplo. Es decir, que la validación sea de todas las personas que se pagaron en el mes de julio. Es decir, a mí me va a tomar la revisión de esas 3 planillas versus la liquidación que voy a hacer en agosto. O sea, no porque hay 3 planillas, entonces me va a cruzar una por una, no. Me va a cruzar todo lo que se pagó dentro del mes de julio. Hasta ahí, vamos bien, ¿cierto? ¿Todo va bien? Vamos a ver cómo va nuestro chat. Colócame en el chat si todo está quedando claro. Ahí nos volvemos activos en ese chat y precisamente pues reportamos, ¿no? Que estamos conectados y hasta ahí vamos todo bien. Si tienen preguntas, inquietudes, vayan formulándolas, que tenemos un espacio precisamente preguntas de estos detalles más adelante. Listo. Continuamos entonces con lo que nos dice la norma. Primera parte, voy a hacer un cruce entre lo que usted pagó el mes anterior y lo que va a pagar este mes. Segunda partecita entonces de ese numeral 5 dice, en caso de presentar diferencia con los cotizantes reportados en el mes anterior, el aportante deberá registrar la novedad de ingreso o retiro según sea el caso. Es decir, que de ese cruce de información, yo como operador le voy a informar a usted qué cédula está, qué cédula no está, qué me hace falta en comparación con el mes anterior y le voy a dar un reporte de eso. Pero más allá de ese reporte, el numeral 17 de la resolución 728 nos trae un carácter obligatorio de esta medida y es precisamente lo que nos reúne el día de hoy. ¿Qué dice el numeral 17? Dice, la validación de que trata el inciso del mencionado numeral, haciendo referencia al numeral 5, pues al punto exacto en el que se está modificando el anexo técnico, deberá implementarse por los operadores de información a partir del mes de junio con alcance informativo y a partir de los pagos que se realicen en el mes de septiembre del 2023 tendrá un alcance obligatorio para los aportantes. Entonces, desde el mes de junio, efectivamente, estamos viendo ya estas alertas y vamos a ver cómo se reflejan en nuestro portal, pero a partir del 1 de septiembre, en las liquidaciones del mes de septiembre, ya serán de carácter obligatorio. ¿Cómo se refleja eso en nuestro portal? Vamos a verlo. Listo. Siguiendo con el mismo ejemplo, los 500 empleados. Ya el sistema me hizo precisamente el cruce el mes pasado, con este mes, etcétera, etcétera. ¿Cómo me reporta entonces el portal hoy en día? Y que de hecho quienes estén en sus advertencias viendo este tipo de descripciones deben tener especial atención porque efectivamente se está haciendo un cruce donde le estoy advirtiendo que esto está sucediendo y a partir de septiembre ya la cosa se vuelve obligatoria. Hoy en día, ¿qué hace el portal? El portal simplemente me saca una advertencia. Vamos a detallar cómo es esa advertencia. ¿Qué me dice él de ese cruce? Me dice, para el cotizante de cédula tal, no se reportó la novedad de retiro en ninguna planilla del 2007. ¿Qué significa eso? Significa que en la liquidación que yo estoy haciendo en este momento, esa cédula no está incluida. Entonces el portal hizo el cruce entre todo lo pagado en el mes anterior. El mes anterior me dice, esta cédula no me la estás informando. Si la cédula no está informada, yo necesito
que me identifiques qué fue lo que pasó con esa cédula. Y ahí es donde entramos a hacer el reporte oportuno de la novedad de retiro o en su defecto novedad de ingreso, que también puede suceder, pero será más frecuente la de retiro por las condiciones generales. Lo que más ocurre básicamente es que sean las de retiro las que se olviden. Listo. Como hoy en día es una advertencia, ¿qué sucede? Yo le puedo dar a mi portal pagar y él me va a dejar pagar. Él me va entonces a mostrar el botón de PC y me va a permitir el pago. Todavía hoy, el día de hoy, 24 de agosto, si usted hace el ejercicio, le sale como una advertencia y recordemos que las advertencias no impiden el pago de la planilla. Las advertencias son, valga la redundancia, su nombre es algo en el que yo le estoy informando que está sucediendo algo en su planilla y que vale la pena revisarlo, pero que lo que puede estar sucediendo tenga una explicación genuina y sea normal y precisamente usted puede continuar con su pago regular. O es algo que tiene que chequear, no, mira que me sale que la persona no está afiliada, no sé, a determinado entidad. Yo tengo que validar que la persona efectivamente esté afiliada. O sea, si el portal me está generando esa advertencia, hombre, yo mejor confirmo la información. Ah, listo, sí estoy segura que esa es la administradora a la que yo le tengo que hacer el pago de esa persona. Perfecto, esa advertencia fue solucionada porque realicé el chequeo correspondiente. Entonces, al día de hoy, quienes les estén saliendo estas advertencias deben estar muy presentes, muy pendientes para el tema de septiembre. Es más, si a usted le están saliendo y por efectos contables, administrativos, es de aquellos aportantes que pagan el primer día hábil del mes o el segundo día hábil del mes, aunque su fecha de pago sea posterior, y ya usted tiene todo listo y tiene la disponibilidad del recurso, pues haga el pago el 31 de agosto. Del 31 de agosto, si le está saliendo esta advertencia, pues igual va a poder pagar y sea proactivo para pues ya en septiembre, que el tema es obligatorio, pues usted lo pueda manejar, tenga tiempo de cómo se va a organizar y todo este tipo de cosas, y no sea algo que lo coja el 1 de septiembre y no le permita hacer el pago o el 2 y entonces el recurso, etcétera, etcétera, porque sabemos que cada empresa tiene sus pasos y sus procesos. Entonces, ya si usted tiene todas las cosas listas y lo hace de esa manera y tiene la disponibilidad, pues le recomendamos que lo haga en el mes de agosto. Listo, entonces, ¿qué hace nuestro portal? Yo le doy pagar, me da la opción de pagar, pero ojo, que este mensaje que está aquí nos está saliendo precisamente el del mes de junio. Yo creo que más de uno lo ha podido ver, ¿no? Cuando ha hecho sus pagos, ha dicho, este cuadrito no estaba ahí antes, este cuadrito llegó después. Este cuadrito precisamente es esa información sobre la norma en la que estamos hablando hoy, de que a partir del 1 esto se vuelve de carácter obligatorio. Entonces ahí ya tenemos también la alerta, digamos, el recordatorio de que eso va a ser así. ¿Qué va a pasar entonces a partir del 1 de septiembre? A partir del 1 de septiembre, esa descripción que acabamos de ver, que aquí pues traje solamente un pedacito, no va a aparecer en la casilla de advertencias, va a aparecer en la casilla de inconsistencias. Y recuerden que las inconsistencias impiden el pago de su planilla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo soluciono? Listo, voy a mirar la cédula y voy a investigar esa cédula, qué novedad le aplica. Si fue una cédula que no está en el mes anterior, pero sí está en el mes actual, le tengo que hacer una novedad de ingreso, porque es una cédula nueva. Pero si es una cédula que no está en el mes actual, que no está en la liquidación de la planilla que estoy haciendo en este momento, pero sí está en el mes anterior, tengo que registrar una respectiva novedad de retiro. Eso es lo que debo hacer. Ahora bien, sabemos que hay casos distintos. De hecho, ya les expliqué la diferencia entre forma de presentación única y sucursales, porque sé que de pronto hay empresas que hacen varios pagos, pues por motivos que sí aplicaría que lo hicieran por sucursales, pero no sabían que esa forma existía. Entonces, eso es lo que como aportantes y empresas debemos entrar a evaluar. De hecho, ¿qué nos informa el Ministerio de Salud a través de un comunicado? Él nos da como esas pautas donde ven si le sucede este tipo de escenarios, pues recordemos que la forma de presentación de sucursales existe, está normada y puede ser una opción. Entonces, miremos qué dice el comunicado. El comunicado nos da como unos escenarios posibles que se pueden presentar.
Ejemplo, aprendices que se valían en el momento del pago y que no están en bases. Por X o Y razón, en la base del SENA no aparece, aparecía el mes pasado, pero este mes no, o es la primera vez, etcétera, y no me aparece, cual sea el motivo, pero no lo puedo incluir en la planilla, porque no está respetando una validación de una base en la que debe estar esa cédula. En esas ocasiones puedo pensar en la forma de presentación de sucursales. ¿Qué otro escenario se presenta? Cambio de tipo de documentos, que sea una persona que traía un documento de permiso especial y ahora va a pasar a permiso temporal, que sea una tarjeta de identidad y va a pasar a cédula. Cotizantes de 40, que son las UPC adicionales, que son UPCs adicionales, valga la redundancia, el cotizante de tu empresa, tu empleado, y por ende la empresa no reporta ese tipo de novedades de retiro, pero tú sí lo tienes incluido en tu planilla y en tu software de nómina. Empresas, como lo hablamos ahorita, que pagan fraccionadamente debido al flujo de dinero o porque el dinero está en cuentas diferentes o porque van pagando en la medida que el recurso ingresa para los que de pronto tienen personal o tienen personal asignado a determinados números de contratos. Todo depende de cómo internamente la empresa maneje su contabilidad, maneje sus registros, maneje su disposición de recursos y obviamente pues su objeto de trabajo, ¿no? El objeto de la empresa como tal. Entre esos escenarios y otros escenarios que se puedan presentar en que el aportante requiere utilizar más de una planilla tipo E en el periodo, el ministerio nos dice, nos recuerda, sí, efectivamente, el aportante que lo requiera podrá reportar entonces sus planillas a través de la opción de sucursales. Para el efecto de este proceso importante, deben asesorarse con sus consultores asesores, deben asesorarse con el soporte correspondiente como operadores. Recuerden que tenemos todos los canales de atención, que tenemos inclusive un PAP virtual. Usted puede entrar a nuestra página web y hacer una videollamada con un consultor para que lo asesore, porque este tipo de cambios también generan cambios en la forma en que se le reporta la información, en cómo usted va a visualizar la información. Entonces, no es simplemente que yo me cambio a sucursales y ya, no. Eso tiene también su proceso porque son formas de presentaciones únicas, la forma en que vas a entrar a revisar la información también tiene unos procesos de cambios que es importante que conozcas y no simplemente hacer el cambio y después dónde voy a encontrar la información si una la tenía en una forma de presentación y la otra en otra. Entonces sí es importante que se asesoren, nuestros canales de atención están abiertos, nosotros estamos para asesorarlos, para acompañarlos, todo el equipo de soporte está disponible para ustedes, para poder hacer esas consultas y buscar la mejor forma de poder llevar esta información de seguridad social a través de nuestras planillas y al sistema como tal. Es importante que tengamos en cuenta que lo menciona puntualmente el ministerio. Esta es una alternativa que ellos nos refieren, pero es una alternativa que es de carácter excepcional. No es que entonces, bueno, entonces como sucursales así, entonces yo ya este mes lo hago así, el mes que viene y el que viene y el que viene, y me quedo matriculado en sucursales. No, la idea es que sea excepcional. ¿A dónde nos están llevando? A poder controlar este tema de las deudas presuntas, a que las novedades, y ya lo vamos a ver con Carolina, ella nos va a dar esa visión de qué tan importante es para la empresa reportarlo. Y pues más allá de eso, obviamente en beneficio de la empresa no tener unas deudas que posteriormente mañana pues tenga yo que pagar, ni siquiera porque lleguen a procesos de la UGPP, no. Hagámosle un ejemplo sencillo. Hace 4 o 5 meses se retiró una persona y se le olvidó el retiro, son 4 meses que ya usted le debe a la EPS. Y cuando las vaya a pagar, no puede pagar solamente la mora EPS, tiene que pagar EPS, pensión, caja y ARL. Y entonces ya no solamente es la deuda presunta de la EPS, se nos van a sumar más cosas. Entonces, veamos esto como lo que es poder mejorar nuestros procesos, mejorar la forma y la calidad de la información para que evitemos el tema de ese tipo de omisiones que sí pueden pues ya posteriormente llevarse a casos pues mucho más grandes. Entonces, tengo la opción de las sucursales, pero debo organizarme. No es el objetivo que yo me quede en sucursales si en realidad mi empresa no aplica para ese manejo.
debo organizar la información, cómo organizo mis recursos y si efectivamente mi core de empresa, como la forma en que manejo la información sí me aplica, porque es que no es que yo tengo personal en Barranquilla, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Cali, en Tuluá, en Medellín, y yo los tengo distribuidos en centros de costos diferentes. Entonces, a mí sí me aplica sucursales, no lo sabía. Entonces migro porque estoy en las condiciones para manejarlo de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo vamos a hacer, tengamos los soportes, que si mañana más tarde algún ente regular nos dice, venga, ¿y usted por qué pagan sucursales? ¿Cuál es la razón? Tengamos esos argumentos para poderle atender esas solicitudes de información a nuestros entes reguladores. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido? Veamos, chequemos cómo vamos en Facebook, cómo nos están recibiendo, cuántas personas tenemos por aquí. Vamos a saludar, saludemos. Alexander Cerón, bienvenido. Juan Camilo, Marcela, Auranelli, Dani, Carla, bienvenida. Qué bueno tenerlos por acá. Jaime Enrique, Karen, Liz, Paola, Patricia, qué chévere, me encanta leerlos, me encanta saber que están aquí. Ya por aquí, de hecho, tenemos algunas preguntas. Vamos a leer entonces algunas preguntitas para darle paso a Carolina, ¿vale? Y podamos ver, conocer como este tema de novedades desde la visión pues de la UGPP, que sé que es de mucha importancia para todos nosotros. A ver, pregunta. Vamos a revisar aquí qué preguntas tenemos. Una pregunta de Paola. Revisando los historiales de advertencia, me salen los empleados de UPC adicional, a ellos también debo marcarles retiro. No, no es necesario. Recuerda que de hecho era una de las opciones que tenemos de excepciones en estos casos, que ya el ministerio nos avaló que puedas hacer el pago a través de sucursales de esas UPC que ya no estás pagando, pero que sí pagaste en el mes anterior. Entonces sí debemos aplicar pues esta norma y simplemente lo que haces es el cambio en eso. Asesorarte para que sepas después cómo vas a poder visualizar esa información con el respectivo asesor o en nuestros canales de atención que están disponibles para ustedes. Listo, otra pregunta. Se manejan cotizantes 52, 23, 59, eso no me afectaría en la liquidación. Recuerda que dependiendo del tipo de cotizante, aplicas la planilla. Y esta validación solo aplica para planillas tipo E y tipo A. Es decir, tú tienes una forma de presentación única, pero aparte de las planillas E, también haces planillas tipo Y porque tienes contratistas que les pagas con cotizantes distintos. Esa información de esa planilla tipo Y no entra en el cruce. El cruce que se va a realizar son solamente planillas tipo E y planillas tipo A. Marcela, buenos días. La siguiente pregunta, pagamos por sucursales. ¿Qué sucede si en un mes le pago a nombre de una sucursal y por motivo de cambio del trabajador a otra sucursal? No hay ningún inconveniente, está esta normativa. De hecho, si tú estás pagando actualmente por sucursales, no vas a tener ningún tipo de validación, lo vas a poder seguir haciendo como lo estás haciendo en este momento. Esta norma en particular no te va a afectar en el proceso que tú realices actualmente. Bueno, tenemos bastantes preguntas, qué chévere. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, un par de preguntitas más para pasar con Carolina, pero recuerden que todas las preguntas van a ser atendidas. Nosotros tenemos pues el récord de qué preguntas vamos contestando aquí, las que no alcancen a salir aquí en el live, tranquilos que les vamos a contestar a través de nuestro equipo de trabajo. Marcela, para el caso de aprendices SENAS que cambia el tipo de documento, como se ve reflejado para las personas que tienen novedades, todo en el mes que se presenta. Ok, en cuanto a esta norma, Marta, mira que es uno de los escenarios precisamente que el ministerio que se planteó con el ministerio. Mira, puede ser un aprendiz o puede ser un cambio de documento. En ese tema de esos cambios, pues se va a hacer el cruce y si te está saliendo o te sale esa advertencia o esa inconsistencia, pues podrás utilizar en ese mes la opción de sucursales para poder hacer el pago correspondiente y puedas continuar tu proceso sin ningún tipo de retraso o sin ningún tipo de trauma. Lo mismo que repetí ahorita, asesórese, ¿no?
Busquen siempre la asesoría con nuestro personal. Una preguntita más. En el caso que venía pagando por ARUS y deseo pasarme simple, ¿qué pasa en ese caso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dentro de la norma, si lo recordamos, cuando lo leímos, dice en el mismo operador. Es decir, no, si el mes anterior casualmente pagaste con un operador diferente y vas a empezar a pagar por simple, bienvenido eres, vas a encontrar muchas cosas maravillosas con nuestro equipo de trabajo. No se va a hacer esa validación. O sea, ese primer pago que vas a hacer con nosotros no va a tener una validación con el otro operador. Esta validación aplica para pagos que se hacen dentro del mismo operador. O sea, ya con simple que haces el pago en este mes o el mes de agosto, hiciste tu primer pago, en el mes siguiente se te va a hacer la validación. Igual, si comienzas a pagar con simple en el mes de septiembre, que ya la norma es una obligación, entonces vamos a empezar a hacer ese cruce contigo es en octubre. La planilla de septiembre yo no voy a tener con qué cruzarla, con qué validarla, porque esa información no la poseo como operador simple. Entonces yo empezaré a hacer tu cruce, será en octubre, que sí lo voy a poder cruzar con el mes de septiembre, que sí me lo cancelaste. Listo. Entonces aquí hay más preguntas, pero no se preocupen. Al final tenemos también otra sesión, ahí recogemos algunas de las que llevamos y las que puedan surgir con la intervención de Carolina. Carolina, bienvenida. Gracias por acompañarnos, por regalarnos este tiempo valioso para nuestros aportantes. Todo tuyo el auditorio, Carolina. Claro que sí. Nuevamente saludo a las personas que nos acompañan en este momento, en este importante Facebook Live, para que podamos actualizarnos de estas novedades. Bueno, amablemente nos invitan de simple para que les contemos un poco cuál es la importancia de este registro de novedades y de la validación que trae la nueva normatividad de PILA de cara a los procesos de fiscalización de la UGPP. Entonces, sabemos y nosotros entendemos que la UGPP es una entidad relativamente joven, Elena, fue creada en el 2007, sin embargo, entra en operación en el año 2010 y les asignada dos funciones principales, misionales principales, una relacionada con el reconocimiento de derechos pensionales y otra relacionada con la supervisión de la adecuada, completa y oportuna liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Pero digamos que en el marco de las funciones de la UGPP tenemos un objetivo estratégico muy importante que es de especial importancia que hoy la audiencia conozca, y es generar una cultura de pago. Entonces tengan en cuenta que de pronto hace algunos años, cuando llenábamos esas planillas, esas sábanas, personas que han estado durante mucho tiempo al frente de las áreas de nómina de las empresas, recuerdan esa tediosa actividad que era llenar toda esta información a través de estas planillas. Bueno, digamos que lo que ha avanzado de mano también de los operadores de información es que cada vez más los aportantes tengan una cultura de pago y se eviten ciertas prácticas que no solamente terminan en una sanción de la UGPP, sino que terminan siendo riesgosas para las mismas personas que tienen la obligación. Entonces, recordemos que el pago a seguridad social le permite tanto a la empresa empleadora como al independiente que tiene la obligación de hacer ese pago, asegurarse de algunos riesgos. Y lo que queremos es precisamente, Elena, generar esa cultura de pago. El tema del reporte de las novedades, y en especial estas dos que son las de ingreso y retiro, pues digamos que como anteriormente no había este tipo de validación por descuido, por desconocimiento, o precisamente porque el mismo usuario, el mismo aportante, la persona encargada de llenar la información, de pronto no le veía la importancia o se pasaba. Entonces es tan importante generar esa cultura y veo que cada vez más pues vamos avanzando.
Entonces, para hacerles, digamos, un escenario muy amplio de lo que estamos tratando de preservar desde la UGPP, es que evidentemente tanto empleadores como los independientes puedan asegurar estos riesgos. ¿En qué vemos, digamos, materializado? En una cobertura médica para los cotizantes, para sus familias, también en una cobertura de carácter prestacional, porque no es solamente la atención médica. Verifiquemos que cuando una persona está, por ejemplo, bajo la cobertura de una atención asistencial por un régimen subsidiado, es una persona que de pronto si llega a tener una enfermedad, pues no va a recibir esas prestaciones propias que podría garantizarle un sistema contributivo a través del pago y cotización de los aportes. Aseguramos la población o a través del pago de la seguridad social se asegura la población de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Y bueno, digamos que sin número, que no está de sobra recordar todos aquellos beneficios que nos trae un adecuado, completo y oportuno pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Entonces, vengo a contarles un poco porque la gente pregunta mucho, los conocidos nos llaman y dicen, Carolina, ven, me llegó una comunicación de la UGPP. ¿Qué hago? Me iniciaron un proceso de fiscalización, me van a cobrar, cobrar hasta lo que no tengo. Entonces, quisiera traer un poco claridad sobre cómo es el proceso de fiscalización. La UGPP en esa línea de generar cultura, digamos que hace una instancia previa y cuando ve, de acuerdo con unas validaciones que se hacen de las diferentes bases de datos a las cuales nosotros tenemos acceso en virtud de esas facultades, detectamos que un aportante presenta ciertos indicios de incumplimiento. Lo primero que vamos a hacer es persuadirlo para que cambie su comportamiento frente al sistema. Entonces, aquí es algo muy importante, Elena, que los aportantes sepan. Si te llega algo, una comunicación donde te están invitando, te están persuadiendo a que cambies tu comportamiento de pago, sea de la empresa, sea del trabajador independiente, esto no es precisamente el inicio del proceso de fiscalización, simplemente es una acción persuasiva. Y lo que estamos buscando es que a partir de esa comunicación el aportante pueda cambiar esa conducta frente al sistema. Así Claro, que... te hago una pregunta, Caro, para colaborarle a nuestros aportantes. ¿Cómo identifican ellos que ese primer contacto o ese correo, no sé si hay alguna palabra o en el asunto o un concepto en el que ellos puedan decir, ok, me están requiriendo información, o sea, estoy apenas como en esa etapa persuasiva que tú nos estás comentando, y solo es un tema de información y puedan no alarmarse como suele suceder, porque de hecho tienes toda la razón. Nosotros también atendemos, pues me llegó este correo y pues de alguna manera, wow, es la UGPP y siempre hay como nervio y ¿qué será? Entonces, ¿hay alguna pauta, alguna palabra, algo que pueda generarle a los aportantes el conocimiento de que solo es un requerimiento de información, que apenas es una solicitud y no es que ya ustedes van a estar dentro del proceso que nos estás explicando? Bueno, ahí lo que tú mencionas es muy importante hacer una diferencia. Una cosa es lo que yo les comentaba, esa invitación. Entonces tú me preguntas cuál sería la palabra clave de esa primera acción, pero que en realidad no está dentro del proceso de fiscalización. Y es que cuando la UGPP me está invitando a cambiar mi conducta, claramente ahí lo que le vamos a decir al aportante es, mire, hemos observado que durante los siguientes periodos hemos observado que usted no está cumpliendo con las normas establecidas en la ley respecto a su obligación de realizar los aportes a seguridad social y le invitamos a que voluntariamente cambie su conducta. ¿Listo? Entonces, esa es como la palabra clave, es esa invitación. Okay. Ahora, tú mencionas algo muy importante y es el requerimiento de información. Y allí vamos. Entonces, todo este procedimiento de determinación, ya cuando la persona vemos que tenemos, digamos que suficientes razones para iniciar una acción de determinación, ya esta acción empieza con algo que se llama requerimiento de información. Y en el asunto, ese oficio va a ir especificado de esa manera, requerimiento de información.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 178 de la ley 1607, digamos que esa es la apertura al proceso de determinación. Este requerimiento de información, básicamente lo que vamos a decirle al aportante es: suministrenos la realidad de sus hechos económicos, porque lo que hace la UGPP es verificar esa consistencia que hay entre esa autoliquidación de aportes, ¿cierto? Porque recordemos que todo el tema de la contribución a la seguridad social es una autoliquidación con fundamento a lo que de verdad pasó y sucedió en mi vida como empleador y en la relación con mis trabajadores, y en mi caso de independiente, pues la realidad de mis ingresos y de mis costos para poder establecer esa base de cotización. Entonces, lo que le estamos diciendo al aportante es, remítanos la información. Quiero también hacer una claridad, y es que no necesariamente a la persona que le llega el requerimiento de información, no necesariamente le tuvo que haber llegado una acción persuasiva, ¿sí? Porque también muchos aportantes dicen, pero a mí nunca me llegó la acción persuasiva. No, recordemos que este primer paso que da, este primer acercamiento que da la UGPP respecto a los aportantes es acercándonos a esa cultura de pago. Pero digamos que no es un paso que se deba dar necesariamente antes del inicio del proceso de fiscalización. Perfecto. Gracias por la aclaración, porque yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Si siempre se hace la persuasión, la invitación primero, y después como siguiente paso el requerimiento de información, no necesariamente, o sea, se busca siempre invitar, pero depende del caso, puede haber un requerimiento de información inicial, que ese sea el contacto inicial. Es así. Entonces, en el requerimiento de información, lo que le estamos solicitando al aportante, como les decía, es que ellos nos suministren esos hechos económicos, esa realidad. Las empresas hoy por hoy tienen la obligación de preparar esa información de acuerdo a una resolución que es reciente, y es la 858 del 2011. Entonces, las personas a las que les llegue un requerimiento de información, también les invito a que consulten la normatividad, pero quiero decirte, Elena, que nuestras comunicaciones son muy amables con los aportantes, porque les explicamos el paso a paso de cómo deben hacerlo. Igual en nuestra página web pueden encontrar todas las herramientas que podrán consultar para poder disponer esa información. Entonces, hoy por hoy los empleadores deben llenar la información en un aplicativo denominado DataQ. En ese DataQ tenemos un formato de pagos donde el aportante, digamos que principalmente tiene 3 archivos, uno con los datos generales del aportante, otro donde el aportante nos va a contar y hacer el detalle de cuáles son los conceptos de pago que le hizo a sus empleados, a sus trabajadores, y la tercera pestaña está relacionada con el detalle ya mes a mes, empleado por empleado, y donde deberá ingresar el tema que nos reúne hoy, y es las novedades de pago. Entonces, esa es su realidad, debe ser coherente, como te decía, coherente, consistente con su información, con sus hechos contables, con sus, digamos, y con todas las bases de datos a las que nosotros podemos tener acceso. Algo muy importante es que ese formato de pagos, palabras más, palabras menos, también podemos llamarlo como un doble clic a la información exógena que nosotros tenemos acceso a través de la DIAN. Bueno, entonces íbamos en que los empleadores reportan esa información a través de este aplicativo. Los aportantes de pronto que no han tenido o que les llegue el requerimiento de información, pueden entrar a la página web y consultar una guía de cómo preparar la información. Para el caso de los trabajadores independientes, pues no sé si nos acompañan en esta mañana algunos trabajadores independientes. El envío de información, pues digamos que lo que principalmente se les pide es cuál es su situación frente al Sistema General de Seguridad Social. De pronto tenemos personas viviendo en el extranjero, tenemos personas que ya no están obligadas a hacer sus aportes a pensiones, y básicamente la información sobre sus ingresos, sobre la realización de sus ingresos y de sus costos. Entonces, digamos que desde un panorama muy amplio, este sería el requerimiento de información. ¿Cuánto tiempo
tiene el aportante para suministrar la información. Digamos que la norma nos indica que no puede ser menos de 15 días y no puede ser mayor de 3 meses. Por lo general, y dependiendo también de la, digamos que, de la dificultad, bueno, no de la dificultad, digamos que de la información, le vamos de la a dar oportunidad de tener esa información a la mano. Exacto. Entonces, para un independiente generalmente le estamos dando un mes para que conteste y a los empleadores los 3 meses. Le estamos otorgando los 3 meses. Algo muy importante y que quisiera que nuestros oyentes hoy supieran, y es que derivado de ese requerimiento de información se me pueden abrir 2 procesos. Uno es el proceso sancionatorio por el no envío de información. Esto es específicamente para los empleadores. Entonces, cuando la empresa es requerida y no manda la información, se abre un proceso, dentro del término establecido, se abre un proceso por el no envío de información. Esto también está regulado en el artículo 178 también de la ley 1607. Entonces, perdón, en el artículo 314 de la ley 1819 del 2016, que fue modificado por el artículo 121 de la ley 2010 del 2019. Entonces, miren que la importancia de mandar la información y no quedarnos callados, porque muchas empresas y muchos asesores que de pronto uno se encuentra en la calle, de la voz a voz, le dicen, no, ¿sabe qué? Mejor quédese callado. Ojo, quedarse callado no es el mejor camino. Digamos que es importante que la entidad acuda a esa invitación. Ahora, Elena, también es muy importante que cuando les llegue esa invitación de mandar la información, ¿qué aconsejamos nosotros? Revise, y si usted se está dando cuenta que efectivamente para ese periodo para el cual se le está pidiendo información hay inconsistencias, ¿cuál es la invitación? Corrija. Inmediatamente, sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay unos momentos sancionatorios. Entonces, dependiendo del momento en que haya el pago, se puede exonerar de las sanciones. Cuando ya ha avanzado el proceso, las sanciones le van a ir aumentando. Entonces, la invitación también para las personas que nos escuchan es eso. La invitación a que revisen la información, revisen sus cotizaciones y, si es del caso, corrijan. Bueno, entonces les hablaba que del requerimiento de información se desprenden 2 procesos. Uno, el sancionatorio por el no envío de la información. Pero el segundo proceso, y si encontramos mérito para eso, es el requerimiento para declarar y o corregir. Okay. Entonces, ¿qué es el requerimiento para declarar y o corregir? Una vez se termina este plazo para que el aportante remita la información, la entidad lo que va a hacer es una propuesta. Y le va a decir, en un anexo detallado, le va a decir, mire, señor aportante, nosotros consideramos, de acuerdo con la información que usted nos está mandando y con la confrontación que estamos haciendo con la pila, que para este mes, para este trabajador, hay una diferencia. ¿Listo? Okay. Este requerimiento para declarar o corregir es muy importante. Hay personas que también, frente a este requerimiento, se quedan calladas. Entonces, la invitación también es siempre respondamos. Entonces, en el requerimiento, como te decía, les vamos a hacer una propuesta y en esa propuesta el aportante va a poder decir, estoy de acuerdo y pago. Esa propuesta la envían ustedes con un archivo de Excel donde viene detallado lo que estaba, pues el requerimiento de esa información más los soportes del cliente y como ese cálculo, ¿cierto? Entonces, sí, claro. Creo que he visto algunos de esos archivos. Ajá. Entonces, okay. por cada trabajador se va a determinar cuál era su obligación específicamente para ese periodo, okay. Se va a indicar cuál es el ingreso base que se tuvo en cuenta para cada uno de los subsistemas, se le va a indicar al aportante cuál es la diferencia que nosotros consideramos debe corregir respecto a lo que hizo en pila o respecto de lo que pagó en pila, y se le va a proponer, mire, nosotros consideramos que usted debió pagar así. Lo invitamos, 1, a que corrija y pague. 2, a que si no está de acuerdo, responda el requerimiento para declarar o corregir.
Y ese es el momento, yo soy abogada, como lo mencionabas al principio, entonces digamos que es muy importante eso porque nosotros decimos, es el momento procesal por excelencia para que el aportante ejerza su derecho de defenderse. ¿Listo? Okay. Es el momento preciso donde el aportante dice, no, venga, yo tengo estos soportes, seguramente hay inconsistencias en la información, yo lo declaré en pila por estas circunstancias, sin embargo, en la información que nos está mandando en nómina, nosotros estamos viendo que hay divergencias, a veces nos llegan... digamos, días por más de los 30, bueno, innumerables situaciones en las que es importante que el aportante, quien tiene la responsabilidad de hacer estos pagos de manera correcta, nos diga, mire, acá tiene razón, pero aquí sí no, aquí tengo las pruebas, ¿listo? Okay. Entonces, es en ese periodo donde el aportante va a poder defenderse. Terminado este periodo, ¿cuánto tiempo tiene el aportante para radicar su respuesta? Tiene 3 meses. 3 meses para responder. Al cabo de estos 3 meses, o para pagar, ¿no? En el caso en que... Dependiendo si tiene algún soporte donde efectivamente él proceda a defenderse o si definitivamente, pues sí, está de acuerdo con lo que le están sugiriendo y pues debe hacer el correspondiente pago en pila. Correcto, es así. Entonces, si él se acoge, pues claramente se va a expedir un auto de archivo, pero él dice, no, yo me mantengo, tengo mis soportes, entonces la UGPP revisa todo el material probatorio y nuevamente, si encuentra mérito para ello dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo que tenía el aportante para responder el requerimiento para declarar y o corregir, a partir de ese momento la entidad tiene 6 meses para proferir la liquidación oficial. Entonces tengamos en cuenta que ya no va a ser una propuesta, sino que ya estamos hablando, se determinó que usted le debe al sistema de seguridad social tanto por aportes y tanto por sanciones. Ahorita vamos a ver un poco más las conductas y los hechos sancionables. El aportante claramente podrá interponer el recurso de reconsideración. Nosotros nos regimos, digamos que tenemos un procedimiento especial que está en el artículo 180, perdón, en el artículo 50 de la ley 1739 del 2014, que modifica el artículo 178, digamos que está ahí todo el procedimiento, pero adicional nos regimos en lo no regulado por estas normas que son muy específicas en el estatuto tributario. Entonces, el aportante tiene la posibilidad de interponer ese recurso dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Una vez esa liquidación oficial está... Te hago una consulta, Carolina. Si en ese momento de respuesta que tiene el aportante para defenderse envía los soportes y se determina que efectivamente sus soportes están acordes y no da lugar a liquidación, inclusive tendría que enfrentar sanciones en ese momento, o con los soportes podría, digamos, la situación ya solventarse en ese momento. Depende. Si el aportante, digamos que si el aportante hace unos pagos y está de acuerdo, dependiendo del momento del pago, se le va a hacer los cortes para la sanción. Pero si definitivamente su liquidación hecha en el periodo fiscalizado estaba correcta, pues claramente en el auto de archivo no va a haber lugar a sanciones. ¿Listo? Porque se determina que el aportante no incurrió en las conductas sancionables. Listo, una vez quede ejecutoriada esa o en firme, que es lo que conocemos cuando ya no cabe el recurso, cuando se decide el recurso, esa liquidación queda en firme y ya pasa a etapa de cobro, pues digamos que no es un tema que nos corresponda en este momento. Entonces, sigamos adelante. Me parecía muy importante detenerme en este tema porque sé que muchas personas les interesa saber cuál es el procedimiento que se surte al interior de la UGPP. Entonces, ya entrándonos un poquito más en materia al tema de hoy, que son esas novedades de ingreso y retiro, Elena, otra claridad que yo quisiera darle a la audiencia es que el decreto único reglamentario que reúne las normas del sector Hacienda compila un decreto 3033 del año 2013 en donde define cuáles son las conductas frente al Sistema General de Seguridad Social. Y son 4 conductas.
nosotros siempre escuchamos 3 conductas principalmente, pero son 4. Entonces, escuchamos la conducta de omisión, mora e inexactitud. Pero resulta que la omisión tiene 2 modalidades. La omisión tiene la modalidad de omisión en la afiliación. ¿En qué consiste esta conducta? Es cuando el empleador omite afiliar a sus empleados cuando surge la obligación, ¿no? Entonces, cuando inicia la relación laboral. ¿Qué pasa? Que las normas nos dicen que la afiliación, tanto en el subsistema de salud como en el subsistema de pensiones, son para siempre. Es decir, cuando yo me afilio, quedo afiliado para siempre en los diferentes sistemas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo contigo respetuosamente. Dale. Elena Ibet inició su vida laboral, no sé, en el año 2010, digamos. Entonces, en el año 2010 iniciaste tu vida laboral y te afiliaste ya sea al régimen de prima media con prestación definida o te afiliaste al régimen de ahorro individual, a cualquiera de los regímenes y a cualquiera de las administradas. Entonces, pum, tienes tu afiliación, digamos que fue a Colpensiones. Pero digamos que tuviste un tiempo en que decidiste retirarte de la vida laboral y te ocupaste de otras cosas. ¿Listo? ¿Elena queda desafiliada del subsistema de pensiones? La respuesta es no. Elena no queda desafiliada, queda en un tiempo de inactividad. Inactivo, exacto. Lo mismo pasa con las EPS. Porque la norma, el decreto 780 del 2016 me dice que la afiliación es para siempre y una persona, un colombiano, solamente queda desafiliado por causa de la muerte. Digamos que esa es la única forma en que queda desafiliado. Pero hay personas, por ejemplo, los que inician su vida laboral, pues que precisamente nunca han estado afiliados hablemoslo en pensiones, nunca han estado afiliados a pensiones. Entonces, es importante que cuando inicien su vida laboral, pues el empleador que tenga a cargo esos empleados, pues surta la respectiva afiliación. Correcto. Entonces, miren que la omisión en la afiliación, la norma me la define como la no afiliación y producto de esa no afiliación, el no pago. Las sanciones de esta conducta oscilan entre el 100% y el 200% del aporte pendiente por pagar. Entonces, miren que hablábamos anteriormente de los diferentes procedimientos. Entonces, el 100% va a aplicar hasta el momento en que tiene el aportante de responder el requerimiento para declarar o corregir. Ya después de ese momento, si se va a la liquidación oficial, la sanción va a ser al 200%. La otra conducta... Y hay que tener en cuenta, Caro, que esto es un tema de sanción, ¿no? O sea, es un dinero adicional al respectivo aporte y a los respectivos intereses de mora que ese aporte en mención pues va a generar, ¿no? O sea, son temas que económicamente el aportante debe tener en cuenta, ¿no? Que se va a sumar. Entonces, no solamente ese aporte que dejé de pagar y la mora que me genere la liquidación depende del caso y depende de la planilla que le aplique, sino que adicional a esa planilla X que tengo que pagar con los intereses que haya que pagar, es un tema de sanción que es aparte y pues evidentemente es un peso económico más alto de lo que podamos de pronto hacer aquí en algún ejemplo. Entonces, ¿qué importancia tiene este tema de las novedades, ingresos o retiro, sea por afiliación o sea por vinculación, que ya no lo vas a explicar? Correcto, es así. La omisión en la vinculación, por su parte, es el no reporte, digamos, habiendo afiliación, es el no reporte, ojo con eso, el no reporte de la novedad de ingreso y como consecuencia el no pago. Entonces, miren la importancia, lo que está haciendo la malla de validación hoy por hoy en la pila con esta novedad es también protegiendo a los aportantes que puedan incurrir en una sanción de este tipo. Entonces, correcto. Palabras más, palabras menos. La novedad de vinculación es la que le va a permitir a las aseguradoras, a las administradoras del Sistema General de Seguridad Social, saber que esa persona empezó a tener una vida activa, ya sea por un contrato de trabajo, ya sea que tiene una capacidad de pago. Y pues obviamente
obviamente, digamos que eso nos va a permitir cuidarnos de estas sanciones. También, igual que la anterior, sanciones entre el 100% y el 200%. Tenemos la mora, es cuando habiendo afiliación, novedad de ingreso, no hay un pago. Y la inexactitud es cuando se determina, digamos, el ingreso base de cotización o hay, digamos que una inconsistencia en la tarifa, días o novedades. ¿Listo? Ahí en esa mora es pues esos casos en los que no se hace novedad de retiro. La persona dejó de elaborar, pero como yo no registré esa novedad de retiro oportunamente, pues para el sistema esa persona sigue estando vinculada conmigo como empresa. Y es lo que me va a generar pues todas esas moras dentro del sistema, ¿cierto? Es así, Elena. Entonces, continuemos con la responsabilidad de los empleadores. Digamos que aquí hay varias que ya considero que las conocen, pero centrémonos en estas 5 y es reportar oportunamente las novedades. Si quieres, seguimos adelante. ¿Qué se entiende por novedades? Entonces, por regla general, los aportes a seguridad social se hacen por 30 días. Esa es la regla general. Pero resulta que cuando ocurren novedades, es precisamente estos hechos que afectan que el monto de las cotizaciones a cargo de los aportantes varíen, ¿no? Entonces, las principales novedades, hoy no vamos a abordar todas las novedades, pues porque por temas de tiempo y además porque el tema que nos convoca hoy son las novedades de ingreso y retiro. Entonces, vamos a mencionar solo unas que son muy importantes y que impactan la correcta determinación del aporte a pagar. ¿Cuáles tenemos? La ingreso y retiro. Entonces, como tú muy bien lo decías, estas novedades, digamos que cuando no reporto la novedad de retiro, pues a la administradora, la única manera en que la administradora va a poder conocer que esa persona ya no tiene vigente ese hecho generador de la obligación es a través de la novedad de retiro. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recuerdo en algunos años que estuve trabajando con operador, que la gente, digamos que cuando se presentaba una situación en donde la persona ya no estaba obligada sobre un subsistema específico, pues no marcaba la novedad de retiro. ¿Qué le permite hacer la pila? Marcar un retiro por subsistema, dependiendo de la situación, sí, señor. De la situación específica. Entonces, para la administradora, si no recibe esa novedad, ¿qué va a pensar? Pues que es una persona que dejó de pagar sin justificación. En cambio, cuando termina el vínculo laboral o cuando ese vínculo laboral muda, por ejemplo, cuando dejó de ser una aprendicena y la empresa considera que es un talento valioso y quiere darle permanencia, entonces cambia ese tipo de vinculación, hay que reportar las correspondientes novedades para que la administradora conozca o que terminó el vínculo laboral o que el independiente pues ya no tiene esa capacidad de pago y ya no está obligado a presentar sus aportes. Antes íbamos a hacer un barridito, porfa. Rápidamente, okay. Incapacidades. En el tema de las incapacidades es muy importante que los aportantes registren bien cuáles fueron esos días de novedad. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de novedades, incapacidades, licencias, permisos remunerados, en las vacaciones, vamos a tener un ingreso base de cotización diferente. Entonces, ¿qué se nos da mucho en los procesos de determinación? Que los aportantes no son consistentes en los valores, en los días en que la persona estuvo en esta novedad, en este tiempo de novedad, y entonces hay una variación respecto del ingreso base de cotización reportado para esos días en que estuvo en la novedad. En esas aplica más el tema de inexactitudes, ¿cierto? En los pagos. Sí, claro. Para esas novedades, las inconsistencias de esas novedades claramente se tratan de inexactitudes porque recordemos que omisión y mora implican un no pago. Entonces, correcto. Sí, claramente son novedades de ingreso o retiro. Sí. Perfecto. Bueno, digamos que hasta ahí podríamos decir, Elena, que es como ese paso muy rápido por la importancia de reportar las novedades de cara al proceso del OGPP. Esto lo traemos más como una cuña, Elena, si me lo permites, porque claro que sí. Digamos que son los errores frecuentes que nosotros encontramos en los procesos de determinación. Entonces, ¿qué encontramos?
utilizar tipo de cotizante que no corresponde. Esto es muy frecuente. Lastimosamente, muchas personas dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces buscan la modalidad y las diferentes opciones, mezclan. Hay personas demasiado hábiles en decir, no, mire, usted cotice por el tipo de cotizante fulanito de tal, que con ese usted se va a eximir por este mes, solamente por este mes, mientras después pueda arreglar. Entonces, digamos que ese cambio de tipo de cotizante o no reportar el tipo de cotizante, o ya sea por descuido o por cualquier situación, pues digamos que le va a generar. Claro. Claro, ¿me escuchas? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan a mí? Ahora sí te escucho. ¿En qué me quedaría? Nos quedamos en ese cambio del tipo de cotizante. Por un segundito ahí te perdimos. Esa consecuencia de no utilizar el cotizante correcto para hacer los respectivos pagos. Ok, sí, les decía que de pronto podemos abordar ese problema instantáneamente, pero después se nos va a convertir en un hueco más grande y digamos que va a ser van a ser peores las consecuencias. Visto desde todo punto, desde todo lado, pues vamos a ver que las consecuencias van a ser peores. Reportar un IBC que no corresponde también sucede frecuentemente. Recuerden que nosotros estamos validando con otras fuentes de información. Entonces, digamos que es una información que no es manipulable. Entonces, también les invitamos a que sea por el salario. Aportar solo por el ingreso más alto, esto es muy común en los trabajadores independientes, en donde de pronto tienen muchos ingresos de diferentes fuentes y entonces ellos dicen, no, yo voy por mi contrato más alto, cotizo y pues eso entiendo que cubre los demás. Entonces, eso también es un error muy frecuente. Lo que deben hacer los trabajadores independientes es consolidar todos sus ingresos. Pagar la tarifa de riesgos laborales que no corresponde. Para esto es muy importante que los trabajadores pues tengan muy parametrizado cuál es su actividad, porque muy frecuentemente asumen actividades fuera o que no corresponden a la tarifa de riesgo para el cual están protegidos. Entonces, es importante que también revisen desde las oficinas internas de personal y delimitar las actividades y tener muy claro cuál es el tipo de riesgo que aplica para cada trabajador. Correcto. Ahí recordemos que tenemos el decreto 768, que es la clasificación, la nueva clasificación de esa actividad económica para riesgos laborales que las planillas en este momento están solicitando y que es un campo pues que se debe diligenciar y que la recomendación es precisamente diligenciarlo acorde a la tarifa correcta, a la que le pertenece a la empresa, a la que corresponde al empleador y no pues llenar el espacio por llenarlo, porque en este momento existe y pues hay que diligenciarlo según lo que dicta precisamente este decreto 768, que es donde lo podemos consultar. Perfecto. Bueno, sigamos. Hacer aportes a administradoras a las cuales no se está afiliado. Entiendo yo, Elena, y tú me corriges, que si bien los operadores en su malla de validación presentan como una alerta, así como las presentabas ahorita, una alerta de, oiga, señor aportante, revise porque, según nuestra información, este trabajador está en otra administradora. Entonces, digamos que hay que entrar a validar, porque también entiendo que la novedad se pudo dar ayer, antier, no sé. Entonces, correcto, es muy importante que el empleador tenga muy clara esa información. Y creo que esa advertencia no es restrictiva, es decir, el aportante puede decir acepto el cambio o no lo acepto el cambio. Entonces, ahí sigue siendo una autoliquidación. Entonces, es muy importante que tengamos muy actualizada la información de las administradoras a las cuales debemos dirigir los aportes. Correcto, así es. No reportar la novedad oportunamente. ¿Sí? Entonces, hay personas de pronto que se les pasó en la nómina pasar la novedad y la reportan después. Digamos que eso se convierte en un problema posteriormente, pues desde el punto en que uno lo vea, porque la administradora, si ocurre un siniestro, pues seguramente no va a ser consistente el reporte de esa novedad conforme a la realidad.
Y también es muy importante que la persona que está haciendo los aportes, pues digamos que conozca muy bien cuáles son esos beneficios tributarios para que pueda acceder a los mismos. No sé, Elena, creo que hasta aquí, digamos que el tema que teníamos hoy para compartirles, queríamos mostrarles esta diapositiva a través del escaneo de este código QR. Ustedes van a poder entrar a nuestra página y conocer nuestros puntos de contacto. También quisiera invitarlos, Elena, a que se unan a nuestras redes sociales, porque así como Pago Simple lo está haciendo en esta oportunidad, también nosotros tenemos una academia de parafiscales, también en el tema pensional, en donde cada 8 días estamos brindando capacitación, estamos contestando preguntas, pues para que cada día este tema de pago de seguridad social sea más amable para la ciudadanía. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a dejar un segundito el código para quienes lo deseen escanear. Igual está la información y las oficinas donde pueden acercarse a los GPP. Y vamos adelantándonos entonces a preguntas. Caro, ¿te parece? Sí, claro. Listo, entonces vamos a leer preguntas por aquí. Alberto nos pregunta: si se trata del mes inmediatamente anterior, ¿puedo reportar el retiro sin pago a través de una planilla tipo N? Bueno, esa pregunta pues es conmigo. Recordemos que sí existe esa planilla, Alberto, pero que esa planilla la puedes gestionar dentro del mismo mes hasta el último día hábil del mes. Es decir, ya al mes siguiente no podrás reportar una novedad de retiro del mes anterior. Eso no es posible. La opción de poderla manejar sin pago, pues es una planilla especial precisamente porque es una planilla informativa solamente para reportar esa novedad, pues la vas a poder utilizar siempre dentro del mes actual hasta el último día de ese periodo que se esté cancelando en ese mes. Más preguntitas. Vamos a revisar aquí. Esta vez contigo, Caro. Pregunta Paola Caicedo, dice: ¿por qué el tiempo que tiene la UGPP es mucho más amplio que los tiempos que tiene uno como aportante? ¿Eso nos recuerdas en qué norma están esos parámetros de tiempos por los cuales se rigen estos procesos? Sí, claro que sí. Mira, de acuerdo con la ley 1607 del año 2012, la UGPP tiene hasta 5 años para iniciar los procesos de fiscalización respecto del momento, o sea, 5 años a partir del momento en que el aportante tenía la obligación de pagar, o los pagó, pero los pagó mal. Entonces, contamos 5 años y en todo ese lapso de tiempo la UGPP tiene la posibilidad de iniciar los procesos de fiscalización. Entonces, una vez iniciados, como les comentaba, es con el requerimiento de información. Y ya de ahí en adelante, digamos que los tiempos ya están establecidos en el artículo 180 que estaba allí en la diapositiva. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hace Carolina Villegas. Ella tiene la inquietud, voy a parafrasear, es cómo organizar esas novedades de retiros que no se hicieron hace determinados años, que de pronto ya la empresa o el aportante ha detectado, y pues de alguna manera o de qué forma puede no tener que pagar desde ese momento hasta ahora esa mora o todos los aportes hasta ese momento. Si ya lo ha detectado, existe alguna forma, algún canal en que él pueda entrar pues a sentarse, a decir: venga, sí, resulta que hice una auditoría y en mi auditoría encontré esto. ¿Hay algún camino en el que pueda yo disminuir ese impacto económico, no sé, con algún parámetro, algunas campañas? ¿Cómo se manejarían esos casos? Bueno, aquí lo importante es que cuando el aportante no marca una novedad de retiro, nosotros, digamos que por olvido, bueno, por la situación que sea, y al siguiente mes el hecho generador se había extinguido, ya sea porque se terminó la relación laboral o porque el independiente quedó sin esa capacidad de pago. De cara al proceso de fiscalización, lo que tendría que hacer ese aportante es demostrar que efectivamente en ese siguiente mes no estaba la obligación de realizar aportes. De cara al proceso de fiscalización, sí remite las pruebas, digamos en una terminación del contrato
o digamos que en el caso de los independientes, la contabilidad, y nosotros nos damos cuenta que para ese mes no se generaron ingresos a un salario mínimo, pues digamos que para nosotros en ese mes específico no había hecho generador y por lo tanto para ese mes no habría sanción, ¿listo? Digamos que ya de cara a la novedad, no insistimos. ¿Por qué? Porque el aportante nos está demostrando que efectivamente pudo ser un descuido en la marcación en la planilla. Ok. Entonces sería pues precisamente hacer esos ajustes con la información que se requiera. Bueno, Caro, de hecho, pues estamos pasaditos 20 minutos, pero creo que fue una información muy, muy completa, haciendo esta salvedad, o sea, esta importancia que recae en la novedad de ingreso y de retiro, y que precisamente esta nueva validación que ustedes van a encontrar a partir del próximo mes en los portales de carácter obligatorio es con el fin de poder disminuir todos estos errores que se pueden llegar a dar, este tema de omisión que nos estaba explicando precisamente Carolina, estas omisiones en la vinculación, omisiones en las afiliaciones, y poder controlar a través de esos procesos de novedad, de ingreso y de retiro en nuestras planillas mes a mes, poder disminuir estos escenarios, porque como lo decía Caro ahorita, la idea es que hagamos un buen proceso de liquidación y pago, y eso pueda repercutir en que todo se gestione de la manera correcta y no se tenga que llegar a estos procesos de deudas presuntas, de sanciones y de todos estos requerimientos que sabemos que también hacen parte de nuestras leyes. Entonces son las 12:20, 12:21. Ahí nos tomamos unos minutos más. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, pues ya también obtuvimos la información precisamente de dónde podemos ubicarnos en los respectivos en las respectivas lugares de la UGPP, agradeciendo precisamente aquí a Carolina, que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bueno saber que con este trabajo en equipo que hacemos con ustedes, pues ayudamos a nuestros aportantes, a nuestros clientes, a cada día tener un mejor reporte y pues evitar, ¿no? Evitar cuidarles de alguna manera sus bolsillos, precisamente para que podamos hacer las cosas bien. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que las preguntas que quedaron pendientes las vamos a estar contestando, así que no se preocupen, aquí les vamos a dejar la información y permanezcan en contacto con nosotros siempre, porque recuerden, más que fácil, simple. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elena. Gracias por la invitación. Agradecemos tu tiempo, compañía y participación. Te invitamos a estar atento a nuestra próxima charla en vivo para que estés siempre actualizado en materia de seguridad social. Hasta pronto. Sí, Elena, sí, de pronto.